noches, miembros de la mesa principal, compañeros doctorandos, profesora Amílcar Bonilla, profesora Nadia Franco Bazán, a todos aquellos que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. En esta oportunidad pretendemos exponer a grandes rasgos el tema y en el marco de la tesis doctoral, el tema de la problemática de la pluralidad causal en el marco de la responsabilidad civil. Queremos empezar con un proverbio que dice: a causa de un clavo la herradura se perdió, a causa de una herradura el caballo se perdió, a causa de un caballo el jinete se perdió, a causa de un jinete la batalla se perdió, a causa de una batalla la guerra se perdió y a causa de una guerra el reino se perdió. Entonces, a causa de un clavo el reino se perdió. No puedo pasarla. No pasa. Esa ya. No entiendo por qué no pasa. ¿Esa era? No. Sí, ya se pasó. Estamos aquí. ¿Es con esta? Sí. Sí. Parece que está ese en el audio. El fenómeno causal ha inquietado desde la antigüedad tanto a filósofos como a científicos. Y esa inquietud no ha solo sido un objeto de las ciencias naturales, sino que también ha traspasado el ámbito de las ciencias sociales, como lo es el derecho. En el mundo hay muchas causas, pero no todas las causas importan al derecho, porque sería inmanejable manejarlas todas. Por eso tenemos que tomar algunas y desechar otras. En el ámbito de la responsabilidad, lo que nos interesa son las consecuencias dañosas y buscamos las causas de estas consecuencias dañosas. La existencia de la relación de causalidad entre una acción y una omisión y el daño es un elemento imprescindible de la responsabilidad civil. Si no existe el nexo causal, no nace la responsabilidad civil y no tendríamos ese deber de reparar el daño causado. Y es que la lógica dicta que no debe cargar con las consecuencias de reparar un daño injusto aquella persona que no ha coadyuvado en la producción de dicho daño. Entonces, la relación de causalidad comporta este necesario vínculo que debe existir de causa-efecto entre una acción y una omisión de un agente y el daño acaecido. La autora muy famosa en el Common Law, Jane Stapleton, ha escrito un artículo por allá por los años 1988 denominado Law, Causation and Common Sense, en que mencionaba y advertía que a pesar de la importancia de este elemento de la responsabilidad civil, no era adecuadamente enseñado y que los litigantes y los académicos tendían a estudiarlo o a repasarlo de una manera, digamos, muy simplificada, una simplificación en exceso. Asimismo, advertía que aquellos que se atrevían a estudiar este elemento corrían el riesgo de huir exacerbados por la complejidad que del mismo devenía. Esa complejidad, señala la autora española colombiana Baena, derivaba de la dificultad de construir una regla simple para determinar cuándo un hecho imputable a un agente podía ser la causa de ese daño. Entonces, para construir esta regla, que entraña aquella dificultad, la dogmática ha elaborado diferentes teorías. La teoría de la causa próxima, la teoría de la causa eficiente, la teoría de la condición sine qua non, la teoría de la causa adecuada, entre otras. La imputación causal es un sistema esencialmente reglado, es decir, no es discrecional. Los códigos tienen muy pocas normas que nos dicen qué es y cómo determinar la causa, aunque tengan muchas que hagan alusión en los temas de responsabilidad a la palabra causalidad, quien cause o quien responda, siempre haciendo referencia a este nexo.
Posteriormente tenemos que, a pesar, otra vez se pausa. A pesar de que los sistemas jurídicos difieren de esta norma que puede establecer cómo determinar el nexo causal, hay un requisito o una idea bastante aceptada, que es que para determinar la relación de causalidad se utilizan dos segmentos. Esa es la del anterior. Dos segmentos. Estos dos segmentos serían la causalidad material y la causalidad jurídica. La causalidad material, por un lado, tiene que ver con la verificación, del plano fáctico, con la mecánica, la historia del accidente, con cómo ocurrieron las cosas, para determinar así cuál es la causa del daño. Cuando ocurre un hecho, nos preguntamos si ese hecho es causa sufrida por la víctima. La interrogante de la investigación debe ser ¿cómo ocurrió? Se trata de establecer esa conexión fáctica entre el hecho del agente y el daño acaecido. Es decir, tendríamos que preguntarnos si sin el hecho del agente dañador se habría producido ese resultado. La causalidad fáctica implica determinar una condición necesaria del daño acaecido. Desde el punto de vista físico, implica entonces que el hecho sea al menos una condición necesaria para la producción del perjuicio. Entonces no podemos trazar un vínculo causal o un nexo causal sin que exista esa base fáctica. Sin causalidad material, que es el paso 1 de este test para determinar cuál es la verdadera causa del daño, no podemos tener la causalidad jurídica. Entonces el derecho se asienta en esta causalidad material para a partir de allí ir tamizando, ir, digamos, de alguna manera escogiendo, saltando estas otras condiciones que no son causa para pasar hacia una causalidad que se llama jurídica. No podemos atribuir o seleccionar condiciones que no tengan ese carácter de necesarias para la producción del daño. Por lo tanto, esta causalidad material funciona más bien como una regla de exclusión. Si al hacer esta indagación de los antecedentes fácticos de la ocurrencia del daño, no encontramos que esa condición es necesaria, entonces nos faltaría el nexo causal y por lo tanto la responsabilidad. ¿Cuál es el método que utilizamos para determinar esta causalidad material? El método consiste en un método experimental de eliminación causal del hecho. Si mentalmente eliminamos el hecho del agente y el daño subsiste, entonces es causa del daño. Por el contrario, si eliminamos mentalmente el hecho y el daño desaparece, entonces ese hecho no sería condición necesaria del daño. Sería entonces el hecho una condición necesaria del daño que estaría en igualdad de condiciones que otros hechos que sometamos a este test de la causalidad fáctica. Por ejemplo, si tenemos un accidente de tránsito, un conductor que pasa el semáforo en rojo y colisiona con uno que pasa el semáforo en verde. Haciendo este test, lo que tenemos es que preguntarnos si suprimiendo la acción del vehículo que pasó en rojo y el vehículo que pasó en verde, si el daño se produciría. En este caso, ambos hechos son una condición necesaria del daño, porque si suprimimos alguno de los dos, el daño no se produce. Por lo tanto, ambos hechos han pasado el test de la causalidad fáctica, ambos son condición necesaria del daño. ¿Cuál es el paso que sigue? Sería la causalidad jurídica. El paso de la causalidad jurídica nos lleva a, una vez establecida esta causalidad fáctica, vamos a determinar si ese hecho o esos hechos que catalogamos como condición necesaria, luego van a ser relevantes para el derecho. Es un análisis normativo, un test sobre el alcance de la responsabilidad que le pone límites a esa causalidad fáctica. Implica un criterio de selección de alguna de esas causas fácticas a efectos de atribuir responsabilidad y tiene una doble función. Por un lado, se determina la autoría y a su vez la extensión del daño resarcible.
Se trata de determinar con criterios legales la relevancia jurídica de estas condiciones que determinamos en la causalidad material. La causalidad física o material, a través de la causalidad jurídica, se refina, se depura y se recorta y se somete a este proceso mental que mencionábamos y se apoya en la previsibilidad del resultado dañoso. Las teorías jurídicas relativas a la relación de causalidad entonces son reglas que nos permiten hacer esta depuración según el sistema jurídico en que se encuentren. Nuestro sistema, por supuesto, sigue la teoría de la causa adecuada, que es la teoría que se sigue en la mayoría de los países de Latinoamérica, en Perú, en Colombia, Argentina, España también la sigue, Francia, entre otros. Y esta teoría no surge en el mundo del derecho, pues su autor es un fisiólogo alemán llamado Johannes von Chris, por allá por los años 1880 pues crea esta teoría de la causa adecuada, cuyo postulado es: no todas las condiciones que son necesarias para la producción del daño son su causa, sino que es causa aquella condición que según el orden natural y ordinario de las cosas provoca el resultado. Entonces, ¿cómo escogemos de las condiciones necesarias que observamos en el paso 1 de la causalidad fáctica? ¿Cómo escogemos cuál es la causa adecuada del daño según este paso 2 del test? Efectuamos un análisis de tipo retrospectivo, en que el juzgador efectúa una reconstrucción de los hechos y realiza un juicio de prognosis póstuma, es decir, un procedimiento consistente en determinar ex post facto, es decir, después de que sucedió el hecho, determinar si la posibilidad del resultado se da en función de esas condiciones precedentes. Este juicio de adecuación causal es más que todo un juicio de probabilidad y de previsibilidad. Debe tratarse con parámetros objetivos, lo que es estadísticamente más probable, lo que dicta el principio de normalidad, las reglas de la experiencia o las máximas de la experiencia, el normal, natural, orden de las cosas. A este respecto, el autor argentino López Mesa nos señala que no siendo el derecho una ciencia pura, la causalidad es probabilidad, una probabilidad que él denomina calificada. Recapitulando, la causa o causas materiales de un daño normalmente no son únicas, sino que están integrando una cadena causal. Esta cadena va a estar integrada por unos eslabones. Estos eslabones cada uno va a ser una condición, y aquellas condiciones que pasemos por ese segundo test de la causalidad jurídica serán elevados a la categoría o el rango de causa. Por lo tanto, toda causa es una condición, pero no toda condición es una causa. Siguiendo el ejemplo anterior, en el accidente de tránsito, ya vimos que tanto el conductor que avanzó con el semáforo en rojo y el que avanzó con el semáforo en verde, ambos son causas necesarias de la producción del accidente. Sin embargo, cuando aplicamos el test de la causalidad jurídica, tenemos que preguntarnos, de acuerdo a esta teoría de la causalidad adecuada que va a refinar y nos va a hacer elegir la causa del daño, la causa jurídica del daño, tenemos que preguntarnos según los postulados de esta teoría, según el orden natural y ordinario de las cosas, según las reglas de la experiencia, según la estadística, ¿cuál de los dos hechos que son condición necesaria del daño es su causa? Las reglas de la experiencia, las probabilidades, el normal y natural devenir de los acontecimientos nos dice que es mucho más probable que si pasas en rojo vas a tener un accidente, no así si pasas en verde. Por lo tanto, ya que es la causa normal o natural o según el ordinario devenir de las cosas, el pasar en rojo la que es más probable que produzca ese daño, sería entonces esta la causa del daño, y por tanto el autor de pasar en rojo sería el causante del daño. Ahora bien, una vez pasamos por este test de la causalidad material y luego la causalidad jurídica, puede suceder que en este examen obtengamos más
de una causa jurídica del daño. Es decir, que más de dos condiciones necesarias se eleven a la categoría de causa. Es decir, pueden existir supuestos de causalidad plural o concurrencia de causas. Y cuando existen estos supuestos de concurrencia de causas en que intervienen dos o más en la producción del daño, habrá consecuentemente dos o más causantes del daño. La consecuencia dañosa puede resultar de la causa del agente, de la causa de la víctima, de la causa del agente y la víctima, de la causa adecuada de un tercero también. Son supuestos en que se debe analizar la incidencia causal y cada contribución, asignándole un porcentaje de responsabilidad. Acá trajimos un caso sobre ahora accidentes en el tráfico marítimo, el caso de Miguel Ardínez, propietario de la motonave Joana versus la motonave Ken Líder. Acá la reclamación del demandante consistía en que la demandada le indemnizara todos los daños producto del abordaje, ya que la nave del demandante se hundió. En primera instancia, el juez, luego de revisar todas las pruebas periciales y aplicando, sobre todo en estos casos que se verifica el tema de la culpa utilizando las normas del COLRE, que es el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordaje del año 1972, entonces, aplicando estas reglas y verificando los peritajes, el tribunal de primera instancia determinó que la nave del demandante incurrió en la violación de 6 reglas, en tanto que la demandada solamente incurrió en 2. Asignó, por lo tanto, un porcentaje de responsabilidad del 15% a la demandada y el 85% de la responsabilidad se le asignó al buque que se hundió del demandante. Ambas partes impugnan la resolución inconformes por diferentes motivos, pero aquí nos importa es el tema de la asignación de la proporción de la responsabilidad. El demandante recurre y pide que se modifique ese porcentaje a la inversa, es decir, que digan que el demandado incurrió en 85% de responsabilidad y que él fue el que incurrió en el 85%. Y para esto señala dentro de las argumentaciones de su recurso que la regla 9 del COLREC estaba siendo mal aplicada y que en su lugar pues debió aplicarse la regla número 15, que suponía que la nave demandada debería mantenerse alejada de la derrota de la motonave Joana. En segunda instancia, la sala sí varió los porcentajes, asignando un 70% de la responsabilidad a la motonave Joana y 30% a la motonave Ken Líder, es decir, subió el porcentaje de responsabilidad de la demandada, toda vez que realmente sí se aplicó mal la regla 9, no debía ser aplicada sino la 15 y eso cambiaba de alguna manera la asignación de la responsabilidad en estos casos. En ambas instancias se denota que se asignaron porcentajes en función de la cantidad de reglas violadas. De todas formas, el demandante incurrió en una mayor violación de reglas y el demandado en mucho menos, pero debía, además de hacer todo este análisis de las reglas violadas, consideramos que la normativa aplicable, que establece que si la falta fuera común a ambas naves, los perjuicios deberían soportarse por cada parte en proporción a la gravedad de la falta. Pero el jugador no explicó, más allá de la cantidad de las reglas violadas, esa gravedad de las normas violadas a su vez podría influir en determinar que si las faltas graves comportarían más probabilidad de provocar el resultado dañoso, que no sea solamente un tema de el número de causas violadas, sino la incidencia causal según la gravedad de la regla violada que va a contribuir de alguna manera en mayor o menor medida para la producción del accidente. Finalmente, en cuanto a las dificultades que plantean los daños causados por las nuevas tecnologías, pues nos fuimos de los accidentes terrestres, los accidentes marítimos y ahora vamos a hablar un poquito de los daños causados por un vehículo autónomo. Aquí vemos un Tesla o puede ser un tema de buques autónomos. Estos test que hicimos de la causalidad física y de la causalidad jurídica aplicados a estos casos, pues en cuanto a la determinación de la causalidad física,
Estos sistemas inteligentes tienen estas características que podemos ver en pantalla: la complejidad, la opacidad, la conectividad, la capacidad de autoaprendizaje, la apertura y la vulnerabilidad. En cuanto a la causalidad física, esa complejidad que converge en estos sistemas, que tiene que ver con los altos grados de sofisticación técnica que tienen los mismos, la opacidad porque carecen de transparencia en el sentido de que a veces toman decisiones o actuaciones que son bastante imprevisibles porque no se sabe en función de qué datos o de qué instrucciones la inteligencia artificial pues se basa para tomar o actuar de determinada forma. La apertura de estos sistemas inteligentes, ya que ellos requieren ciertas actualizaciones y mejoras, no se trata de productos, por decirlo así, abiertos, provoca que sea muy difícil determinar la causa física del daño. ¿Qué componente, qué algoritmo, qué actualización o qué pieza causa el daño? También incide la pluralidad de sujetos involucrados. Pueden ser diseñadores de algoritmos, programadores, operadores de sistemas o fabricantes de componentes. Entonces, toda esta interacción en digamos, un escenario de un ecosistema digital puede provocar que todas las personas intervinientes en este complejo sistema tecnificado provoque que no se pueda determinar la causa física del daño. Y si se cuenta con mucha suerte y logran determinar que existe esa causalidad física, tendríamos que pasar entonces a la determinación de la causalidad jurídica y nos enfrentaríamos al problema de cómo verificar, según la teoría de la causa adecuada, si el daño es la causa adecuada. ¿Cómo determinamos la causalidad jurídica en estos casos si los postulados de la teoría de la causa adecuada requieren una experiencia previa, requieren y se establece por reiteraciones y previsibilidad? Si se trata de daños nuevos, la teoría se queda insuficiente para poder determinar entonces la causalidad jurídica y atribuir la autoría y la extensión del daño resarcible. Esta crítica se le hizo a la teoría desde sus inicios y bueno, cobra más vigencia que nunca ahora con los temas de los daños causados por inteligencia artificial. Finalmente, dentro de las conclusiones tenemos que la causalidad es un elemento indispensable. Si falta la causalidad, pues no existe ningún caso de responsabilidad civil. La causalidad va a pasar por este test de 2 pasos, la causalidad material y la causalidad jurídica. Si no corroboramos la causalidad material, entonces no existe causalidad jurídica. La causalidad jurídica la vamos a determinar a través de la teoría de la adecuación causal. Panamá sigue esta teoría igual que muchos otros países. Puede resultar también que del examen de la teoría de la causalidad adecuada resulten 2 o más condiciones que se eleven a categoría de causas y así tengamos supuestos de concurrencia o pluralidad de causas. Y luego entonces la teoría de la adecuación causal va a suponer un desafío, un reto y va a presentar muchos inconvenientes a la hora de determinar la causalidad tanto física como jurídica en los daños causados por las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por su atención.